estará dándonos el tema, como ya lo hemos dicho, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Así que, hermano John Hernández, adelante con el tema, hermano. Muy buenas noches para todos. Hermano Rigo, le ruego el favor de que me permita compartir pantalla. Sí, hermano, ya es coanfitrión. Ok, ok. Lo había olvidado. Bueno, una vez más, buenas noches para todos. Primeramente, las gracias a Dios y al hermano Rigo que nos permite o nos da este privilegio de poder participar, de poder transmitir un poco de lo que Dios nos regala a nosotros. Como ya lo había anunciado el hermano, el tema de esta noche está basado en Mateo capítulo 5, versículo 6, donde nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A mí me gusta mucho hablar de las bienaventuranzas, de ese sermón que se encuentra sobre el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo del 5 al 7, porque creo que allí está el fundamento para ser un buen creyente, temeroso de Dios. Si aprendemos, interiorizamos y aplicamos lo que allí está consignado, creo que podemos estar en el camino correcto, eh, obedeciendo la voluntad de Dios. Y en este caso, especialmente lo que es el versículo 6, eh, donde hay dos palabras importantes que son hambre y sed. Estas palabras en el mundo hay un número creciente de personas que tienen necesidad de comida y de bebida. Y de pronto, si usted le habla de hambre y sed a personas que habitan en lugares desérticos, por ejemplo, de donde yo soy, La Guajira, hay un lugar que es de semidesierto y allí se ve la desnutrición y la escasez de agua también. Esas personas pueden entender lo que es esto y otros lugares del mundo también pueden entender lo que esto significa, tener hambre y sed. Sin embargo, los médicos, cuando tienen a un paciente, estas dos palabras constituyen un buen síntoma para ellos, porque quiere decir que dentro de todo, el paciente tiene buena salud. Está enfermo, pero hay altas probabilidades de que se recupere porque está sintiendo estas dos cosas. Y en mi tierra hay un dicho que se oye mucho y es que si el enfermo come, está comiendo, entonces no se va a morir. Hay que estar tranquilos, no hay que preocuparse tanto. Entonces, en los primeros cristianos o los discípulos de Cristo y Cristo en general, sabía lo que era padecer esto. Recordemos que él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y dicen las escrituras que después de esos 40 días y 40 noches, él sintió hambre. Entonces Jesús sabía, al pronunciar esta bienaventuranza, él sabía de qué estaba hablando y cuál era el propósito. Y si escudriñamos la vida del apóstol Pablo, él sufrió las necesidades, padeció de las necesidades básicas de una persona.
cuando él está narrando parte de su historia, él dice que estuvo en azotes, en medio de una turba rebelde que lo quería linchar por seguir a Cristo, que estuvo en naufragios y dice que estuvo también en ayuno. Y cuando está hablando de este ayuno, no es un ayuno que yo le quiero ofrecer al Señor para poder, porque quiero ofrecerle ese sacrificio. No está hablando de eso, está hablando de un ayuno forzoso, de un ayuno forzado, de un ayuno porque no había nada que comer. No era que el apóstol Pablo estaba ofreciendo algo para el Señor con esos ayunos que menciona. Entonces, al hablar de hambre y sed, se está hablando o al hablar de hambre y sed de justicia, esto podemos acudir a tres significados de ellos. En primer lugar, tener hambre y sed de justicia es amar la rectitud moral. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos, como dice la misma palabra, que Jesús crecía en estatura, en gracia, en conocimiento, dice, para con los hombres y para con Dios. Entonces, debemos amar la rectitud moral, debemos estar a favor de las personas desamparadas, debemos estar con aquellos que a los cuales se les ha vulnerado sus derechos, debemos estar con aquellos que han sido pisoteados tal vez por esta sociedad. Y también esto tiene que ver como la justicia es Dios, porque no solamente no debemos amar la rectitud moral según la justicia humana, porque la justicia humana sabemos que es imperfecta, sabemos que en las cárceles hay personas inocentes por el sistema de justicia de los distintos países. Quizás en los países donde se aplica la pena de muerte, seguramente algunos inocentes habrán muerto. Entonces nosotros debemos amar estar en la presencia de Dios. Y esto entonces, como Dios es luz y nosotros somos imperfectos, nuestra justicia es imperfecta, como Dios es luz, al acercarnos a la luz, Dios descubre todas nuestras debilidades, aquellas cosas con las que estamos luchando, y Él nos hace perfectos. Entonces debemos amar la rectitud moral, debemos amar estar en la presencia de Dios y debemos amar que el reino de Dios sea extendido por toda la tierra. Es decir, que debemos tener hambre y sed de predicar el Evangelio. Entonces, cuando la Biblia dice en Mateo 6:33 que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, ya sabemos nosotros de qué nos está hablando esto. A veces solo buscamos el reino de Dios, pero no buscamos la justicia de Dios. Ahora, debemos buscarla. ¿Cómo buscamos la comida? ¿Cómo buscamos la bebida? Porque son cosas importantes para el sustento, para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Pero esto tiene su trasfondo en el antiguo pacto, lo que conocemos como el antiguo pacto.
Entre otras cosas, nada de lo que hay en el Sermón del Monte es nuevo, mis amados hermanos. Muchas veces, o la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús al final del Sermón del Monte, porque estaban acostumbrados a un sistema donde se había reemplazado la ley de Dios por la tradición de los ancianos. Pero eso no es que fuera novedad. Los profetas hablaron de la mayor parte, de casi todo, si no todo, de lo que está dentro del Sermón del Monte. Entonces, vamos inicialmente a Salmos capítulo 42, versículos, vamos a leer 1 y 2. Allí nos dice la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El autor de estas letras o el escritor de estas letras que acabamos de leer era una persona que anhelaba la presencia de Dios, como el siervo dice que brama por el agua, que muestra su necesidad, que la busca con diligencia, porque realmente lo necesita. Entonces, nosotros, casi la mayoría de los que estamos aquí somos predicadores, estamos enseñando en alguna iglesia como colaboradores o como líderes. Nosotros debemos crear en los miembros de la iglesia la necesidad de tener un encuentro con Dios. Y nosotros mismos debemos procurar ese encuentro, esa intimidad con Dios. A veces nosotros nos volvemos fabricantes de sermones. Y eso, ser fabricantes de sermones, es que atendemos una invitación aquí, atendemos otra por allá, y casi no nos queda tiempo para estar Dios y yo solo, escuchando a Dios a través de su palabra, meditando en ella y hablándole a Dios a través de la oración. Porque debemos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras carnes, nuestra mente, nuestras emociones deben anhelar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios es justo, Dios es luz, entonces nosotros vamos a mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a otros salmos, Salmos 63, 1. Ahí nos dice la palabra de Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bueno, yo a veces miro cómo el salmista anhelaba la presencia de Dios en su vida. Dice, mi carne te anhela y dice, tiene sed de ti. Pero aunque probablemente esto no tenga nada que ver quizás con lo que estamos leyendo, eh, había un deseo, una ansiedad, unas ganas por sentir la presencia de Dios. Y él se presentaba delante de Dios cuando iba al templo. Hoy en día nosotros
no tenemos que ir al templo. Nosotros somos, no sé si están de acuerdo con este pensamiento, pero nosotros somos el lugar santísimo. Nosotros somos un templo andante, porque hoy en día la presencia de Dios, cuando oramos, estamos en la presencia del Dios mismo. Y dice la palabra que Dios habita en nuestro ser, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Hijo y el Padre vienen y hacen morada con nosotros. Entonces, puede ser muy atrevido pensarlo, pero nosotros somos el lugar santísimo. Ahora, pero a lo que quiero llegar es que eh, aquí se ve un anhelo profundo de la presencia de Dios. Y ese anhelo, anhelos que nosotros sentimos, que dicen los psicólogos que las relaciones intensas producen una sustancia llamada corticoide y que si nosotros provocamos que el cuerpo produzca esa sustancia con mucha regularidad, con demasiada frecuencia, nos podemos volver adictos a ella como se vuelve uno adicto a una droga, cualquiera que ustedes conozcan. Entonces, un sentimiento intenso así se vive quizás por la pareja que tenemos o por aquella persona que le gusta provocar relaciones intensas. Es por eso que mucha gente se comunica por las redes y ocurren cualquier cantidad de cosas que no valen mencionar, ahorita no vale la pena mencionar porque estamos en otro asunto, pero este tipo de cosas producen el corticoide y hay un afán, un deseo, y ahí es donde nacen las relaciones obsesivas. Entonces, cuando conocemos a Dios y despertamos en nosotros esa hambre o esa hambre y sed de justicia, entonces nosotros tenemos que replantear nuestro apego, nuestra forma afectiva, nuestra relación con las personas. No estoy diciendo que maltratemos y alejemos a los nuestros, sino que como anhelamos a Dios, con ese anhelo, con esa relación tan intensa que está describiendo aquí el salmista, entonces Dios es el que merece ese anhelo en primer lugar, es la prioridad, amar la justicia de Dios. Eh, entonces, bajo este orden de ideas, hay otro texto que vamos a mencionar también acá de la ley, de los profetas, Isaías 55:1. Un momento, por favor. Isaías 55:1. Nos dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, aquí el profeta o le está diciendo a su auditorio original que no gasten sus recursos
si fuera una persona que estuviera hablándole a personas de este tiempo, diría, no gasten su dinero en comida chatarra, en comida que no alimenta, en comida que no produce las fuerzas suficientes, en comida que no le está dando los nutrientes que verdaderamente necesitan su cuerpo. Están gastando su dinero en comida chatarra. Les está diciendo, hay un alimento mejor y además es gratuito, no tienen que pagarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo, así como la gente de hoy en día, tenía sus distractores. Aquellos eran muy diferentes, porque tal vez se estaban casando con mujeres de otras naciones, lo cual Dios les había prohibido, porque se iban a entregar a la idolatría, que era otro distractor que los alejaba de Dios. Y toda esa cantidad de cosas que hacían les hacía que espiritualmente no se alimentaran con los alimentos correctos y estaban gastando sus recursos y ellos mismos se estaban gastando en vano. Igual que ocurre hoy en día en una situación muy distinta, pero estamos gastando o mucha gente gasta sus recursos en cosas que no son apropiadas y que les impide tener hambre y sed de justicia. Ahora Jesús mostró esa hambre y sed de justicia para servirle de ejemplo a sus primeros discípulos y a nosotros también. Mateo capítulo 4 versículo 1, perdón, versículo 4, Mateo 4 4, nos dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano se alimenta de dos cosas, de la comida física, ya por llamarla así de alguna manera, y el alimento espiritual. Las dos son necesarias y si una de las dos falta, morimos. Se muere espiritualmente o se muere físicamente si una de las dos llega a faltar. Las dos son necesarias, pero una es consecuencia de la otra. Dice Mateo 6:33, que ya es la segunda vez que lo cito esta noche, mas buscad primeramente el reino de Dios, pero también dice, y su justicia. Entonces, si yo busco la comida espiritual, la otra me será añadida. Y me gusta mucho el Salmo 1, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores, perdón, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y luego lo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto no es un mensaje de prosperidad, de invierta 1,000 y Dios le multiplicará 10 veces lo que usted invierta. Venga, den los diezmos y le serán multiplicados. No es un mensaje de esa característica, pero lo que sí sé y lo he vivido personalmente es que cuando estamos
en la presencia de Dios, cuando estamos dispuestos a obedecer y dejamos que Él trabaje en nuestras imperfecciones, nada de lo que venga a nuestra mente va a ser en contra de la voluntad de Dios. Y cómo pensamos a favor de la voluntad de Dios, entonces nuestros pensamientos, cuando los llevamos a la práctica, son prosperados. El detalle es cuando pedimos en contra de la voluntad de Dios, cuando hacemos oraciones pidiéndole a Dios en las oraciones que se traicione a Él mismo por concedernos esa petición. Allí es donde radica el problema del ser humano. Y Cristo mostró aquí, Él tenía hambre, cualquiera después de 40 días de ayuno siente hambre. Sentimos nosotros si de pronto nos saltamos una comida, ahora que Él no la haya sentido después de 40 días, pero no podía traicionarse a sí mismo, ni podía abandonar eh, sus principios por un plato de comida. Y él pudo decirle, pudo hacerlo, tenía el poder, claro que sí, pero no podía traicionarse a sí mismo. Él estaba en ese momento siendo tentado y en cualquier, pero ya ese es estudiarlo un poquito más profundo, es tema de otro estudio, de otra enseñanza. También lo mostró cuando los discípulos venían de Sicar con alimento y lo encuentran hablándole a la mujer samaritana. Él dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que parte de tener hambre y sed de justicia es amar, hacer la voluntad de Dios. Acabar la obra, terminar el propósito que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Él le dice en Juan 17 en su oración, le dice al Padre que ha acabado la obra que le encomendó, que de los que puso en su mano, ninguno se perdió, solo aquel que estaba destinado para perdición. El apóstol Pablo dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he permanecido en la fe. Eso es amar, hacer la voluntad de Dios. Y nosotros amamos hacer cosas, amamos estudiar, amamos alcanzar un título, amamos obtener metas, pero tener hambre y sed de justicia es amar, hacer la voluntad de Dios. Ahora, la promesa es que serán saciados o seremos saciados si tenemos esa hambre y sed de justicia. Y Jesús mismo nos dice que Él es el pan de vida. María, inspirada también, en Lucas 1 dice, 53 dice que, y es algo que viene también del antiguo pacto, dice que a los pobres eh, les satisfizo sus necesidades y a los ricos envió con las manos vacías.
Entonces nosotros somos saciados en esta vida, aunque vivimos en una generación perversa y maligna, dice algún texto por ahí, o también vivimos en medio de una sociedad que está enferma, que tiene una justicia imperfecta y que a veces somos víctimas del sistema, pero con Dios nos sentimos completos, saciados. Dice Efesios 1:22 y 23, termina diciendo ese texto en su última parte, después de hablar de Cristo como la cabeza de la iglesia, después de decir que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, el que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo lo llena todo con su presencia. Entonces, estemos solteros, estemos casados, estemos desempleados, estemos en la condición que estemos, estemos, aunque hayamos sido víctimas de algo de alguien, con Cristo nos sentimos completos, porque Él lo llena todo con su presencia. Y de esa manera somos saciados en esta tierra. Pero esto no termina aquí, esto no se limita a la vida presente que estamos viviendo. En el reino celestial, cuando Cristo venga por su iglesia para presentársela a sí mismo, como dice Efesios, como una novia llena de esplendor y belleza dispuesta para su esposo, dice, siempre se habla de las bodas del Cordero y se habla de un banquete donde no habrá sed, donde no habrá hambre, porque seremos saciados, donde la mayor saciedad va a ser en ese momento, porque hemos descansado de nuestras obras, de nuestros sufrimientos, de las debilidades con las cuales estamos luchando. Entonces, nuestra mayor esperanza debe ser esa, que no solamente estamos siendo saciados en esta vida presente, sino que también seremos saciados en la vida venidera, donde estaremos con el Padre y el Hijo, y donde toda necesidad cesará, porque vamos a estar con el dueño y el autor del universo, el creador del universo. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios nos continúe bendiciendo. No, al contrario, a usted, mi hermanito John, gracias por compartirnos